¿Cuáles son los alimentos en donde se encuentran abundantemente estas sustancias? O sea, ¿de dónde partiría yo para desarrollar un nutracéutico que tiene estas sustancias? Bueno, entonces aquí es una ilustración de dónde. Aquí vamos a ver los casos particulares. La quercetina no hay que confundirla con la quercetina. Ahí tiene ciertas modificaciones químicas, se parecen mucho los nombres. Les pido que hagan ahí doble check cuando estén revisando este tipo de sustancias. A veces una sola vocal cambia muchas cosas en la estructura química. Pero bueno, este generalmente está abundante por toda la naturaleza. Está mucho en frutas, especialmente cítricos, manzanas, berries, cebolla, tomates, principalmente, pero bueno, se sigue por todo el reino vegetal. Generalmente para esta estructura las bases son manzanas y cebollas. Entonces, en el caso de la cúrcuma, está confinada a esta planta en particular, es donde se produce más, que es el bien conocido, este se utiliza como especia, que es la cúrcuma. Está en muchas especias, en mezcla de especias para cocinar, y algunas personas los toman también como tés o en forma de cápsulas. El Parthenium, en sí la partenina no forma parte de la dieta, pero van a ver que muchos de los suplementos alimenticios son plantas medicinales. Entonces, esta planta en particular se considera una peste para los agricultores. Cuando tratan de eliminar las plantas que les generan problemas o competencia con la planta que ellos quieren cultivar, esta especie generalmente sobrevive, y es precisamente por toda la capacidad química que tiene para producir metabolitos secundarios y que le hacen tener ventajas. Entonces gana terreno a las plantas que quieren cultivar los agricultores. Está interesante, pero bueno, tenemos un ingrediente activo. Les pido que generalmente desarrollen suplementos nutracéuticos en donde se utilicen solamente materias primas de alimentos, aunque se puede encontrar también la sustancia activa de algunas plantas medicinales. Y bueno, por ejemplo, esta que es una plaga, bueno, pues esta le podría sacar un bien económico a algo que se considera una peste, ¿sí? Entonces, bueno, eso lo podríamos revisar después. Yo trabajo mucho con plantas medicinales, no necesariamente con frutas y verduras, pero podemos hacer la búsqueda de cuál alimento también tiene este metabolito secundario, a menos que sea un metabolito que le da una cualidad particular a esa especie, porque hay algunas sustancias químicas que solamente se producen en una especie. Entonces, bueno, esos casos particulares los revisaríamos. Y en el caso del ácido linoleico, bueno, este está en todos los aceites vegetales, también los utilizados para la cocina. Entonces, de este nunca hay escasez. La mayor parte de la población recibe suficiente ácido linoleico, mientras que el alfa-linoleico sí está más restringida a algunas especies y el más conocida, bueno, es la linaza. Entonces, llegamos al estudio clínico. Me gustaría que cuando hagan la búsqueda, pues estén trabajando ya con literatura que funcionó. ¿A qué me refiero? O sea, tal vez ustedes encuentren que este ingrediente activo, este flavonoide, se usa mucho para artritis reumatoide o que se utiliza mucho para enfermedad celíaca, pero tal vez no ha logrado demostrarlo a nivel clínico. Entonces, la información que les estoy presentando es del desarrollo de un suplemento que con estos ingredientes activos ya logró demostrar actividad con estudio de casos controles. Ese es un estudio clínico, un casos controles es donde yo tengo población a la cual le doy mi intervención, en este caso con un suplemento, y a otra en donde le doy un placebo, es decir, la que le llaman Domipil, de esa cápsula que no tiene nada, a veces azúcares o simplemente está vacía. Es importante hacer eso porque conocemos que hay un efecto que el solo hecho de pensar que vas a mejorar cambia cuestiones fisiológicas, entonces puedes tener algo de mejoría cuando en realidad el suplemento que estás utilizando no tiene ninguna actividad. Entonces, si yo quiero demostrar a nivel clínico que tiene un efecto más allá que el efecto placebo, necesito un estudio de casos controles. Entonces,
De preferencia, la información que estén tomando que sea de algo que se revisó en un estudio de casos controles. Entonces les platico aquí más o menos qué hicieron en este estudio. Bueno, tuvieron 90 pacientes con endometriosis y los dividieron en 3 grupos. A uno de los grupos le dieron todos los ingredientes activos, a otro grupo le dieron uno incompleto, o sea, no todos los ingredientes activos de los que les mencioné, y al otro solamente le dieron la Domipil, tomaron el placebo. Tomaron 2 dosis al día de esas miligramos que les platiqué cada 12 horas por 3 meses. ¿Y cómo se evaluaron? Normalmente estos estudios hacen una evaluación en el tiempo cero, es decir, antes de que empiece la intervención y después de los 3 meses. Después se hace un estudio estadístico de las mediciones que yo tuve y si encuentro que el estudio estadístico me demostró significancia, entonces puedo decir que mi intervención demostró cambios significativos en los parámetros de la enfermedad. ¿Cuáles fueron estos parámetros? Bueno, ellos midieron la sintomatología, la enfermedad de la intensidad de los dolores, la cistitis, el dolor muscular, la fibromialgia, el intestino irritable, dismenorrea, dispaneurea, enfermedad crónica pélvica y dolor crónico pélvico. Y también esto fue hicieron algunas escalas. Si quieren revisar cuál escala utilizaron, bueno, normalmente en estos artículos también se incluye un ejemplo de la escala que ellos les pedían contestar. Además de este estudio, que es más de los síntomas que siente el paciente, que podríamos decir, bueno, es un estudio subjetivo, que no es totalmente objetivo. Bueno, utilizaron parámetros de laboratorios, estos son totalmente objetivos, y lo que hicieron fue medir los niveles de 17 beta-estradiol, los niveles de prostaglandina 2 y los niveles séricos del antígeno carcinógeno embrionario, y les dicen aquí cuál en particular. Ahora, para yo poder entender esto del estudio clínico, pues tengo que entender de las bases fisiopatológicas de la enfermedad. Entonces, en este momento no es necesario que lo revisemos, pero para el producto integrador sí les pido que había que revisar de qué estoy hablando. Si voy a hacer un suplemento para la diabetes mellitus, tengo que identificar las bases fisiopatológicas de la diabetes y cómo los ingredientes que yo estoy proponiendo van a modular esa fisiopatogenia. ¿A qué nivel? ¿En dónde sería el mecanismo de acción? Etcétera, etcétera. Pero como en esta fase aún no entramos en eso, bueno, solamente les voy a hablar de los resultados, sin decirles el porqué de ellos, porque pues hay una razón por la cual estoy midiendo 17 beta-estradiol, prostaglandina 2 y el antígeno carcinoma embrionario, ¿cierto? Ahorita no vamos a hablar de eso, pero los que sí les quiero decir ya es que si yo tengo parámetros objetivos, entonces yo espero que después de mi intervención haya cambios. Entonces encontraron que efectivamente hubo reducciones significativas en todos los síntomas en los pacientes que tomaron el suplemento con todos los ingredientes en comparación con los otros 2 grupos. Entonces, todos los síntomas de los que les hablé mejoraron en el grupo de pacientes que tomaron el suplemento completo y también los parámetros de laboratorio, es decir, que a nivel subjetivo de los síntomas del paciente y a nivel objetivo de los biomarcadores clínicos que indican la progresión o la severidad de la enfermedad, mi suplemento demostró en 3 meses de intervención mejorar los padecimientos de la enfermedad. Entonces, aquí lo que les quiero demostrar es, si yo encuentro un artículo completo, yo a través de la revisión de un solo artículo puedo obtener todos los elementos para hacer mi tarea de suplementos. 2, si yo reviso este tipo de literatura, ya sé qué es lo más que se puede hacer en este campo, porque en este artículo están todos los elementos que necesitarían para, por ejemplo, ir a las fases clínicas de un suplemento. Los suplementos alimenticios, una vez que demuestran que modulan todos los parámetros de una enfermedad, pueden llegar a subir hasta medicamentos herbolarios. Un medicamento herbolario ya puede ser recetado y prescrito por un médico.